Muy buenos días. Si tiene su Biblia por allí, sería bueno abrirla en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17 de ese capítulo. Este es el mensaje que compartimos anoche en nuestra reunión de culto y predicación, pero que por problemas técnicos no pudimos grabar en el momento. Pero esta mañana es una buena oportunidad para meditar en las lecciones y verdades que se encuentran en este pasaje. Así que Mateo capítulo 1 versículos 1 al 17, lo leemos y oramos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Tengamos una palabra de oración. Padre, contamos como un gran privilegio abrir tu palabra. Muchas gracias por dárnosla. Gracias por los hombres que usaste inspirándolos para que la escribieran. Gracias por los hombres que la han traducido a nuestro idioma. Gracias por los hombres que la han traído a nuestras vidas. Y gracias por el privilegio de tener la Biblia hoy en día y también de poder compartirla con toda libertad. Es por ella que podemos saber de ti. Es por ella que podemos conocer a tu Hijo. Rogamos ahora que podamos aprender, tomar nota de las verdades de este párrafo y tener, Señor, así una guía para nuestros pensamientos, para nuestros afectos, para nuestra adoración en este tiempo de Navidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Cabe la pregunta, si usted hubiera inspirado la Biblia, ¿habría introducido de esta forma, con estas palabras, el Nuevo Testamento? Si usted hubiera inspirado o escrito la Biblia, ¿hubiera introducido así el Evangelio de Mateo? Una lista de nombres con nombres con los que algunos de ellos no estamos tan familiarizados con otros. Obviando los primeros versículos, me permito pensar que una buena introducción podría ser a partir del versículo 18. Mateo podría empezar, el Nuevo Testamento podría empezar perfectamente con estas palabras. El nacimiento de Jesucristo fue así, como leemos en el versículo 18, y a continuación darnos los detalles de ese acontecimiento sin igual. Pero Mateo fue uno de los que escribió sobre la vida y la obra del Señor Jesucristo, y hubiera sido perfectamente aceptable que abriera su relato con esas palabras, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando leemos una biografía, por lo general, ese relato se abre con datos sobre el hogar, sobre el nacimiento, sobre la niñez, ¿verdad? Y hubiera sido pertinente y lo hubiéramos entendido y no nos hubiera sorprendido que el Evangelio de Mateo empezara de esa forma. Pero no fue así. Dios abrió el Evangelio de Mateo y así el Nuevo Testamento con una lista de nombres, con lo que se titula o se introduce diciendo Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Ahora, conociendo a Dios, nosotros podemos afirmar que esto no es algo caprichoso. Nosotros sabemos que Dios no hace nada al azar. Nosotros sabemos que Dios no es descuidado en los detalles. Dios es sabio y todo, aún esta introducción, responde a los propósitos eternos y gloriosos de nuestro Dios.
también esta genealogía. Esta lista de nombres no solo es un nexo excelente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que es algo así como una copia autenticada de la partida de nacimiento del Señor Jesús. En nuestras partidas de nacimiento, en ese documento que certifica quiénes somos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, como acabo de decir, aparecen datos de nuestros ascendientes. Y estos son los ascendientes del Señor Jesús. Y esta genealogía comprueba que Jesús era descendiente de Abraham, un judío de judíos, y era descendiente de David, era de la familia real, con derecho al trono en Israel. Fíjense la acepción de la palabra hijo. Dice que Jesucristo era hijo de David e hijo de Abraham. No necesariamente hijo en la Biblia es alguien engendrado por, se utiliza en el sentido de descendiente también. Y David era descendiente de Abraham, Cristo era descendiente de Abraham y descendiente de David. Y en esta introducción ya queda claro de quién trata el Evangelio de Mateo. Y en esta introducción ya queda claro de quién trata el Nuevo Testamento. Trata de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Por tanto, estos versículos son muy importantes. Son muy importantes y haremos muy bien en prestarles atención. Hay preciosas verdades en este pasaje, hay lecciones y verdades que podrían ayudarnos a guiar cómo oramos, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra adoración, particularmente en este tiempo de Navidad. Hay algunas lecciones a las que vamos a prestarle atención. En primer lugar, de las palabras de Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17 que acabamos de leer, podemos aprender que Jesús nació para poner en marcha un nuevo comienzo. Eso es interesante. Esas palabras, genealogía de Jesucristo, deberían llevarnos al libro de Génesis. Génesis es el libro de las genealogías. Una y otra vez se dice libro de las genealogías de. Tenemos un ejemplo de eso y si usted tiene su Biblia allí puede chequearlo conmigo. Solamente un versículo, pero es ejemplo de varios otros que aparecen a lo largo del libro de Génesis. Génesis capítulo 5 versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones o la genealogía de Adán. Así que hay varios versículos similares a lo largo del libro. Y puede que al leer estas palabras en Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, puede que al leer estas palabras en el original y con la Septuaginta como marco de referencia, la Septuaginta fue esa versión por la que se tradujo del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Los judíos que tuvieran acceso a Mateo debían también o pueden también haber pensado en Génesis. Al leer libro de la genealogía en griego, puede que sus pensamientos también han sido llevados al libro de Génesis. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de genealogía y de Génesis, la raíz etimológica de esas palabras, es la misma. Imposible no pensar en Génesis cuando hablamos de genealogía. Y Génesis significa comienzo, orígenes. Genealogía significa de qué personas tuve origen yo o a partir de qué personas tuvo origen, entre comillas, el Señor Jesucristo. Así que Jesús vino al mundo para poner en marcha otro Génesis. Eso es interesante. Tenemos el primer Génesis, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y se nos cuenta cómo el primer Adán fue introducido en el mundo. Y tenemos este Génesis, libro de la genealogía de Jesucristo, un detalle de su familia y cómo él, el postrer Adán, fue introducido en el mundo. Adán dio origen a una creación, Cristo da origen a una nueva creación. El nacimiento de Cristo puso en marcha un nuevo comienzo, una nueva creación. Y tenemos base en la Escritura para señalar eso. Si usted lee Romanos capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 15, va a notar que Pablo se empeña en contrastar permanentemente en esos capítulos y profundamente a Adán y Cristo, a Cristo con Adán, a Adán con Cristo. El primer Adán, el postrer Adán. Hay un contraste permanente allí de parte del apóstol Pablo. Aquí en Mateo, al comienzo, es introducido un nuevo Adán, así como en Génesis, al comienzo, fue introducido el primer Adán. Ahora uno se pregunta, ¿por qué tenemos un primer Adán y un postrer Adán?
¿Por qué tuvo que ser introducido un nuevo Adán? Muy sencillo, por la razón de que el primer Adán falló. Y con ese fracaso él arrastró a todos sus descendientes, incluidos tú y yo, a una vida de esclavitud al pecado, a una vida de enemistad con Dios y a una sentencia de perdición y condenación. Lo leemos en la Escritura, en Adán todos mueren. Eso es realmente una cosa desgraciada. Pero Dios, hay un pero glorioso, hemos estado mirando nosotros en el capítulo 2 de Efesios, versículo por versículo, y allí aparece, pero Dios que es rico en misericordia. También notamos ese pero en Tito capítulo 3, pero Dios, un pero glorioso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios introdujo un nuevo Adán. El primer Adán falló, arrastró en ese fracaso a todos sus descendientes, pero Dios introduce un nuevo Adán, libro de la genealogía de Jesucristo. Pone en marcha un nuevo comienzo, salvando a los que de la descendencia del primer Adán confían en él. Y ese nuevo Adán es el Señor Jesús. Hay dos cabezas en la raza. El primer Adán, ¿verdad?, del cual recibimos una herencia de fracaso, de perdición, de pecado, de enemistad y de condenación. Y el postrer Adán, el nuevo Adán, el Señor Jesucristo, de quien recibimos una herencia de salvación, de comunión, de restauración, de reconciliación, de vida eterna, de gloria eterna. Dos cabezas, un nuevo Adán fue introducido. Y este nuevo Adán no falló. Cristo fue sometido a prueba, al igual que el primer Adán, pero no pecó. Él guardó toda la ley de Dios punto por punto. Él obedeció aún hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Hasta ese extremo, ¿verdad?, le llevó la obediencia perfecta al Padre y él no retrocedió. Él no cedió a la tentación de decir no a la voluntad del Padre. Entrando en el mundo decía, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán? Y fíjense que el primer Adán fue excluido de la presencia de Dios por su desobediencia, pero el nuevo Adán fue exaltado hasta lo sumo por su obediencia perfecta. Fue introducido un nuevo Adán. Así como la condición de pecadores fue imputada a los descendientes de Adán, la condición de justo es imputada a los que confían en Cristo y son colocados en él. El primer Adán, el postrer Adán. Fracaso, pero Dios, salvación. Si tú continúas en tus pecados, aún estás en el primer Adán y estás sujeto a la condenación y a la muerte. Pero si por el Evangelio has sido llevado a Cristo, el nuevo Adán, entonces has sido declarado justo en Jesús. Qué maravilloso, qué preciosas verdades, qué confianza, qué tranquilidad, qué gozo, qué salvación. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y considerando estas cosas, nosotros podemos decir que el nacimiento de Cristo entonces puso en marcha un nuevo comienzo. Un nuevo Adán fue introducido que revertiría y en mucho lo perdido por el primer Adán. Y este nuevo comienzo también incluye la renovación, por decirlo de alguna manera, del cielo y de la tierra. El primer Adán con su pecado no solamente trajo perdición y fracaso y condenación a todos sus descendientes, sino que también trajo la maldición sobre la creación. Pero por este postrer Adán, este segundo Adán que ha sido introducido aquí en la Navidad, ¿verdad?, esa maldición será revertida. Y leemos en Apocalipsis capítulo 21 que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hasta allí, hasta ese extremo, en su totalidad, alcanza lo que el nuevo Adán ha obtenido por su muerte y su resurrección. En segundo lugar, pensando en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, aprendemos que Jesús fue 100% hombre. De estas palabras de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, aprendemos que Jesús fue 100% hombre. Hay una expresión que se repite como un campanazo a lo largo del relato de la creación, allí en Génesis capítulo 1, hablando de los animales y hablando de las plantas. Dice que cada uno de ellos se reproduciría según su especie.
Eso es interesante, según su especie. Cada individuo o cada ser vivo, por decirlo de alguna manera, procrearían individuos o seres de su misma especie. Y uno lee libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué era David? ¿Qué era Abraham? Eran hombres. Pertenecían a la raza humana. Y Jesús, humanamente hablando, descendió de ellos. Era de su misma especie, hablando groseramente. Él fue hombre, perteneció a la raza humana. Esta lista de ascendientes certifica que Jesús es 100% hombre. Jesús no fue un ángel. Permítanme la expresión y el pensamiento. No fue un animal, fue un hombre. La lista certifica eso. Hijo de David, un hombre. Hijo de Abraham, un hombre. Son nombres de hombres. Cristo tampoco era un eón, ¿verdad? Esa palabra se deletrea E-O-N. Ese término, ese concepto está asociado con el gnosticismo, que es fue una herejía del primer siglo y años posteriores, que negaba que Cristo fuera verdaderamente hombre. Insistían que Cristo era un eón, ¿verdad? Eones, en la mente de los gnósticos, eran entidades que emanaban de Dios y que hacían posible que Dios se acercara al hombre. Imagínense a Dios como una entidad divina y emanaciones saliendo de él procurando acercarse al hombre. Una de esas emanaciones, supuestamente, era el Señor Jesús. No era hombre. Eso en el pensamiento de los gnósticos. ¿Y por qué insistían en esa posición? Porque los gnósticos creían que Cristo no podía ser verdadero hombre, porque siendo Dios no podía tomar sobre sí una naturaleza humana, un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque para ellos la materia era mala, era corrupta, era impura. Como muchos asociaban el pecado con el cuerpo físico, cuando en realidad el pecado no tiene que ver con el cuerpo físico. Es una naturaleza que está en nosotros, en nuestro interior, al cual el cuerpo físico está sometido antes de ir a Cristo. Y ellos pensaban, Dios no puede tomar o asociarse con la materia, por cuanto la materia es mala. Cristo no era verdadero hombre, Cristo era un eón que tenía apariencia humana, pero no era verdaderamente un ser humano. Pero esta lista niega esa postura doctrinal. Cristo era verdadero hombre. Aún los historiadores seculares reconocen la existencia humana del Señor Jesucristo. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias allí, a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6. 2 Timoteo, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo, 1 Timoteo, discúlpenme. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2 dice, estoy mal. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Tomaron nota de lo que expresa el versículo 5 particularmente? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Aquel en quien se conjugan la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él era verdaderamente hombre, dice la Escritura, sin perder su condición de Dios. Esta genealogía certifica esa existencia humana. Y esta es la clave, ¿sabe por qué? Porque de lo contrario no podía representarnos. Adán fue hombre y por nuestra identificación con él, nosotros fuimos constituidos pecadores. Él nos representó en el fracaso y él nos representó en la condenación. Estamos en su línea, recibimos su herencia.
Pero Cristo fue también hombre y por su identificación con nosotros, Él se identificó con nosotros, Él fue hecho uno como nosotros, entonces podemos ser declarados justos. Los hombres fueron constituidos pecadores porque un hombre pecó. Y los hombres pueden ser declarados justos porque un hombre perfecto vivió una vida justa y dio su vida por ellos, pagando por nuestros pecados. Solo un hombre como nosotros podía ser nuestro Redentor. Así como solo un hombre como nosotros nos llevó a la esclavitud del pecado. Sometiéndose al pecado, Adán nos hizo esclavos, quitando el pecado, venciendo el pecado, pagando por el pecado. El postrer Adán nos hizo libres. Él debía ser en todo, como dice el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, semejante a sus hermanos. Por cuanto sus hermanos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Verdaderamente hombre, ¿verdad? Y así solamente en esa manera, identificándose así con nosotros, él podía redimirnos. Y debemos entender que solo por ser verdaderamente hombre pudo morir por nosotros. Dios no puede morir. Por naturaleza Dios no puede morir. Pero en su naturaleza humana sí puede sustituirnos en la muerte. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Por eso le fue preparado cuerpo. Él necesitaba un cuerpo como el nuestro, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Necesitaba un cuerpo, una naturaleza humana sobre sí, encerrarse en un cuerpo humano para poder pagar por nuestros pecados, para obtener lo que millones de sacrificios no pudieron obtener, para que el pecado fuera quitado y el pecador fuera recibido. Ese es el corazón de la Navidad. Dios como hombre vino para morir por nosotros. Considerando estas cosas podemos declarar entonces que el nacimiento de Cristo hizo posible que Dios tomara forma humana y como hombre muriera en nuestro lugar. Habiendo vivido una vida justa, pudo morir una muerte eficaz. El hombre perfecto, ocupando el lugar de millones de pecadores. El hombre perfectamente justo, muriendo y ofreciendo su vida justa como ofrenda por el pecado. Por eso decimos que su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, ¿verdad? Y su resurrección es nuestra resurrección. Él se identificó con nosotros, nos representó y de esa manera obró nuestra salvación. Pensemos en eso también en la Navidad. En tercer lugar, de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, podemos aprender que Cristo es la finalidad de la historia. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y la palabra finalidad la usamos acá en el sentido de propósito. El llegar a Cristo, su introducción en el mundo, es a lo que apuntaba todo lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús. Eso es maravilloso de pensar. Comenzando con Abraham, continuando por todos los nombrados aquí en Mateo capítulo 1, arribando al clímax con David y finalmente introduciéndonos, como dice el versículo 16, a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todo sucedió con un propósito. Todo este periodo de la historia que cubre desde Abraham hasta José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, todo lo que sucedió allí apuntaba exactamente y justamente a la introducción de Cristo en el mundo, a la introducción del Redentor. Todo, absolutamente todo se dirigía hacia aquella noche en Belén donde nació el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nada de lo que pasó en todo ese periodo de tiempo fue casual, nada fue fortuito, nada fue aleatorio, nada fue producto del azar. Todo apuntaba, todo se dirigía, todo señalaba al nacimiento de Jesús. Si leemos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a tomar nota de muchas intervenciones milagrosas de Dios con el propósito de cuidar, de preservar, de salvaguardar a la nación de Israel. Recuerde cómo Dios los guardó en Egipto. Recuerde cómo Dios los guardó en el desierto. Recuerde cómo Dios los guardó en Babilonia.
todo lo que sucedió allí, las plagas, el maná, la Shekinah, Ciro rey de Persia, todo eso contribuyó, apuntó, se dio, porque Israel tenía que ser preservada, porque de Israel vendría el Cristo, el Redentor, el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Leemos en el Antiguo Testamento de intervenciones milagrosas de Dios para cuidar, para preservar, para salvaguardar la vida de individuos. Pensemos, ¿por qué Goliat no mató a David? Podía haberlo hecho. David estaba en una absoluta y terrorífica desventaja delante del gigante. Pero David no podía morir, porque de su familia vendría el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué Saúl no pudo alcanzar a David? No creo que haya una vida más desperdiciada que la vida de Saúl. Él pasó 40 años persiguiendo a David, procurando matarlo por causa de los celos y la envidia de su corazón, porque sabía que Dios lo había escogido para que ocupara su lugar del que fue sacado por causa de su desobediencia. Saúl nunca pudo alcanzar a David para matarlo. Estuvo ahí en más de una oportunidad. ¿Pero por qué no? Porque David sería el cabeza de una familia de la cual vendría el Cristo, el Hijo de David y el Hijo de Abraham. No se podía romper la cadena, no se podía perder ni un solo eslabón. Todo tenía que continuar, todo tenía que desarrollarse, todo tenía que ser perfectamente desarrollado hasta llegar al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todo, la finalidad de la historia es Jesús. Todo lo que pasó antes apuntaba a su nacimiento. A tiempo, en el lugar indicado, a través de una línea familiar preservada, vino Cristo. Cuando leas el Antiguo Testamento, ten en cuenta esa. Todo apunta hacia Mateo, capítulo 1. Cuando uno estudia introducción al Nuevo Testamento, en el Instituto Bíblico, se le plantea cómo Dios preparó el mundo para la venida de Cristo. Uno puede pensar en la sucesión de los imperios mundiales, tal como fue representada en aquella estatua con la cual soñó Nabucodonosor, cuya interpretación le dio Daniel. Grecia, ¿verdad? Grecia fue introducido en el mundo. Grecia fue uno de los imperios mundiales bajo el gobierno de Alejandro Magno. Grecia preparó el mundo para la venida de Cristo en el sentido lingüístico y cultural. Grecia introdujo el griego koiné, el griego común, el griego del pueblo, el griego que nutrió y del cual tenemos, el Espíritu Santo tomó palabras para presentar a Cristo y su obra de salvación. Roma preparó al mundo política y socialmente. La Pax Romana, todo el mundo antiguo bajo un solo gobierno, sin revoluciones, sin guerras. Roma construyó carreteras que hasta hoy podemos ver. Y esa paz y esa infraestructura permitió la expansión del Evangelio y que se conociera la noticia del nacimiento del Señor Jesucristo. Y los judíos, por supuesto, ¿verdad? Surgieron en todos lados durante ese tiempo sinagogas donde se leían las profecías del Antiguo Testamento y se recordaba permanentemente que vendría el Mesías, que vendría el Hijo de David. Había expectación, esperando, valga la expresión, al Mesías. Todos los movimientos políticos, sociales, culturales, religiosos que se dieron antes prepararon al mundo para la primera venida del Señor Jesús. Todo apuntaba a la introducción del Redentor en el mundo. Nada fue dejado al azar. Igual que hoy, todo lo que sucedió antes de la primera venida de Cristo apuntaba a su primera venida, y todo lo que ha sucedido y sucede hoy en el mundo apunta a su segunda venida. Eso es indudable. Es Dios que escribe la historia, y el tema, la finalidad de esa historia es el Señor Jesús. Considerando estas cosas, podemos decir que el nacimiento de Cristo fue el punto al que apuntaba, valga la expresión, todo lo que se registra en el Antiguo Testamento. Hacia el nacimiento de Cristo apuntaba la vida y la supervivencia de Israel,
y hacia el nacimiento de Cristo apuntaba la vida y la supervivencia de muchos individuos. Eso debe llevarnos a la admiración y al recogimiento, considerar esas cosas. Nuestro Dios escribe la historia, como acabamos de decir, y esa historia está centrada, tiene como finalidad a Cristo. En la primera Navidad vino el Redentor. Todo había sido preparado de antemano para esa noche, para ese suceso, para ese momento. Considerando Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, aprendemos que Dios es soberano y que Él aún usa el mal y a los malos para cumplir sus propósitos. Eso es maravilloso. Hay mucha gente que se pregunta en manos de quién o de qué está el mundo, sobre todo cuando ve la maldad y las expresiones horribles de maldad. Bueno, la Biblia nos enseña, y esta genealogía certifica eso, que Dios es soberano, que Él tiene el gobierno del universo, que Él tiene el gobierno de este planeta, y que Él es capaz de usar aún el mal y a los malos para cumplir sus propósitos. Es interesante e impactante pensar detenidamente en las personas nombradas aquí. Hay algunos que dan que hablar. Usted tiene en su familia algunos parientes que dan que hablar, que despiertan cierto resquemor por su conducta, por sus hábitos, por sus decisiones, por su manera de proceder. Bueno, en la familia de la que nació Jesús hay varios. Hay varios, ¿verdad? Que quizá nosotros no hubiéramos escogido para que fueran ascendientes de él. Pensemos en David. La lista empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Quién era David? ¿Qué recordamos de David? Bueno, David fue un hombre que cometió adulterio. David fue un hombre que cometió asesinato. David fue un hombre que con esos actos aberrantes, pecaminosos, causó que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre de Dios. Esa fue la principal acusación de Dios contra David. Con tu conducta, con tu pecado, has hecho que los enemigos, mis enemigos, blasfemen mi nombre. Pero él está en el primer lugar, en la lista de la genealogía o en la genealogía de Jesucristo. Y aparece al principio ahí. Pensemos en Abraham. Abraham fue un hombre que en su momento dudó de la capacidad de Dios de cuidarlo en tiempos de hambre. Y Adán fue un hombre que por pura cobardía y temor al hombre puso en peligro la vida y la dignidad de su esposa. ¿Recuerdan eso? Un hombre como ese forma parte de la familia de la que procedió Jesús, y aparece de los primeros en la lista, en la genealogía. Y podemos seguir. Cuando uno lee la genealogía de Jesucristo, toma nota de que hay mujeres. A nosotros no nos llama la atención. En nuestras partidas de nacimiento aparece el nombre de nuestra madre y de nuestras abuelas, probablemente. Para nosotros no es raro, pero en aquel entonces los judíos no incluían mujeres en sus genealogías. Y aquí hay mujeres, pero ¿qué mujeres? Allí aparece Tamar. Tamar fue culpable de incesto. Sus hijos eran hijos de su suegro. Aparece Rahab, una mujer cananita. No se ganaba la vida teniendo un kiosco en la esquina, sino que era una ramera. Ahí aparece Ruth, la moabita, que pertenecía a una nación bajo maldición, con la que Dios prohibió de alguna manera establecer lazos de parentesco. Y ahí aparece Betsabé, la que fue mujer de Urías. Ya sabemos quién es, una mujer imprudente y una mujer adúltera, porque no solo David fue el adúltero, ella fue adúltera al pecar con David, contra su marido. Y están en la lista de la genealogía de Jesucristo. Todos tienen un denominador común, fueron pecadores. Y no solamente eso, leemos en el versículo 10, Ezequías engendró a Manasés. Manasés es considerado por muchos como el peor de los pecadores del Antiguo Testamento. Nosotros leemos algo espeluznante acerca de la vida de Manasés en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 16. El segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 16, habla así de Manasés. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. ¿Se imaginan? Llenó la ciudad de sangre inocente, era un criminal.
pagano, idólatra, cruel, criminal, obstinado en su maldad. La tradición judía insiste que él, cansado de oír la condena y el mensaje de Isaías, ordenó que lo introdujeran en un tronco de árbol hueco y lo aserraran por la mitad. Pero él está en la genealogía de Jesucristo. Yo no lo hubiera puesto. Es un pariente del que me quisiera olvidar, no tener ningún trato, ni ningún recuerdo, ni ninguna asociación con él, pero él está en la línea de la genealogía. Él aparece allí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica que estas personas estén en la genealogía de Jesucristo? ¿Qué es lo que lo explica? ¿Sabe lo que lo explica? La soberanía y el gobierno de Dios. Esta lista nos enseña que Dios obró su voluntad a través de hombres y mujeres pecadoras, como lo hace hoy. Cuando usted ve a pecadores empoderados o pecadores que lo afectan a usted, pecadores que lo discriminan, pecadores que lo perjudican, pecadores que lo lastiman, pecadores que sacan ventaja sobre usted, pecadores que en su juicio no deberían estar donde están, no se olvide, detrás de bambalinas, detrás de la cortina, está Dios haciendo su voluntad, obrando su voluntad por medio de hombres y mujeres pecadores. Pero lo interesante es que, aunque Cristo vino a través de una familia corrupta, o viene de una familia corrupta, esa corrupción no lo contaminó a él. Él fue engendrado en María por el Espíritu Santo. No recibió ni de padre humano ni de madre humana una naturaleza pecaminosa. José se inquietó cuando supo que María estaba embarazada. Leemos ahí en el versículo 18 de Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Pero quién lo sabía? Solamente ella. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no conocía los detalles. Y pensando en él en esto, porque él podía denunciarla en público para que fuera apedreada por adúltera, porque aquel hijo no era suyo, con quien ella estaba desposada, comprometida. Pero pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas, no tengas problema en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí quedaron aclaradas las dudas. Él pensó que era un hijo concebido ilegítimamente, pero el Señor, por medio de su ángel, le aclaró que él era un hijo engendrado sobrenaturalmente. Y a pesar de que vino de una familia corrupta, hay una genealogía que lo certifica, él no recibió de su familia una naturaleza pecaminosa. El ser que nació de María fue santo. Santo, dice la Escritura. Maravilloso. Así que considerando estas cosas, aprendemos que el nacimiento de Cristo dejó en evidencia el gobierno de Dios y la soberanía de Dios en el mundo, porque Él usó instrumentos corruptos para llevar adelante sus propósitos. Él le dio uso a vidas terriblemente pecadoras, si cabe la expresión, para llevar adelante sus propósitos. Dios pudo, y lo puede aún hacer hoy, usar el mal para alcanzar el bien. Por eso cuando Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados, a los que aman a Dios. Bueno, todas las cosas son todas las cosas. No olvidemos eso. Qué alivio y qué gozo. Y por último, en número 5, en quinto lugar, de las palabras de Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, aprendemos que Dios cumple sus promesas. Dice: hijo de David, hijo de Abraham. Esta es la razón por la cual el registro se abre aquí en capítulo 1 de Mateo, con la mención de David y con la mención de Abraham. ¿Por qué razón? Porque tanto David como Abraham habían sido depositarios de maravillosas promesas de parte de Dios. Dios había hecho preciosas promesas tanto a Abraham como a David, y esas promesas se cumplieron en Cristo. A Abraham se le había prometido: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Y en Gálatas capítulo 1 se nos asegura que la simiente de Abraham no era Isaac, es la primera cosa que pensamos. La simiente de Abraham es Cristo. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y a David se le habría prometido que se le daría un hijo que se sentaría en su trono para siempre. ¿Recuerdan las palabras del ángel en Lucas? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nació aquel en quien se cumplirían las promesas hechas a Abraham y las promesas hechas a David. ¿Quién era? Jesús, el Cristo. Esta lista, esta genealogía, le recordaría a quienes la lean, a nosotros y a todos, que Dios cumple sus promesas. Maravilloso, Dios es fiel. Recordemos, los pastores llegaron a Belén buscando un niño, pero los magos llegaron a Belén buscando un rey. El niño que encontraron los pastores nos dice que era la simiente de Abraham. El niño que encontraron los pastores nos dice que era el rey de los judíos, el hijo de David, la simiente de Abraham, el rey de los judíos. Las promesas fueron cumplidas. Vino aquel en quien se cumplirían esas promesas. Considerando estas cosas podemos decir que el nacimiento de Cristo nos señala que se cumplen las promesas de Dios. Dios es fiel. Lo que Él dice, lo hace. Hay gente que duda de la fidelidad de Dios. En la segunda carta de Pedro, él nos advierte que van a venir en los posteriores tiempos personas que van a poner en duda el retorno del Señor Jesús. ¡Ey! ¿Cuánto han pasado? Más de 2000 años desde que Cristo dijo que iba a volver. ¿Y dónde está? Y mira, todo sigue igual. No, no todo sigue igual. No, Dios no ha olvidado su promesa. Dios no retarda su promesa. Algunos piensan que está tardando, algunos piensan que la ha olvidado, pero Él está ejercitando paciencia, dando lugar al pecador a que se arrepienta. Cristo no ha venido aún y es tiempo para arrepentirte de tus pecados y confiar en Él como Salvador, pero Él vendrá y se terminará la oportunidad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, la promesa fue cumplida y nació aquel en quien se cumplirían las promesas hechas a Abraham y hechas a David. Maravilloso. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dos apuntes al terminar. En primer lugar, no dejemos de regocijarnos en el nacimiento de Cristo. No dejemos de regocijarnos en el nacimiento de Cristo. Algunos tienen tanto resquemor, tanto prurito con el tema de la Navidad, que por protestar y por quejarse no celebran que Cristo haya venido al mundo. Celebremos que el Señor Jesús fue introducido en el mundo como un bebé en aquella primera Navidad, en un establo humilde en Belén para ser nuestro Salvador. No celebremos esto como si Dios lo hubiera ordenado, como es el caso de la Santa Cena, dándole un carácter sacrosanto, pero es bueno que en este tiempo celebremos el hecho de que Cristo nació como un bebé en un establo en Belén. ¿Cuántas implicaciones tiene esto? Recordemos lo que hemos considerado tomando nota de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Y en segundo lugar, no dejemos de compartir la noticia del nacimiento de Cristo. Piense conmigo, los profetas escribieron del nacimiento de Cristo. Los ángeles cantaron del nacimiento de Cristo. Los magos se enteraron del nacimiento de Cristo. Y todos aquellos que vinieron a verlo cuando nació, tanto los pastores en el establo como luego Simeón y Ana en el templo, que fue la primera cosa que hicieron luego de ver y reconocer en aquel bebé al Cristo, salieron y le contaron a todos acerca de su nacimiento. Nosotros mirando la Escritura podemos ver y oír de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que nació de José y María. De esa genealogía, como dice capítulo 1, versículo 16, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ellos fueron sus padres terrenales. Nació como un bebé. Anunciémoslo. Vino para salvar, el Redentor del mundo. Hagamos lo mismo. Compartamos la noticia de que Dios nos dio un Salvador y que Él nos encuentre ocupados en esa tarea cuando regrese a buscar a los suyos. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, nuestro Salvador.
Usa tu palabra para provocar en nosotros una celebración gozosa del nacimiento de Cristo. Y también usa tu palabra para motivarnos un denuedo ferviente para compartir esta noticia. Gracias por el don inefable. Gracias por el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre. Amén. Bendiciones.